Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profes de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Les doy la bienvenida a este episodio número 14 de nuestro podcast, pero antes de comenzar aprovechamos la ocasión para invitarte a que visites nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde vas a poder encontrar muchos artículos y cursos relacionados con nuestra profesión. También, si sentís que este mensaje te aporta y que suma a nuestra profesión, invitamos a que te suscribas en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en la plataforma que utilices para escuchar tus podcasts, y también que lo compartas y nos ayudes a difundir nuestro material con otros colegas. En esta ocasión vamos a tener un episodio distinto, vamos a empezar a trabajar con entrevistas. El primer entrevistado o la primera persona invitada a nuestro podcast va a ser el licenciado Fernando Dabundo, que si bien algunos lo conocerán, estuvo dando un webinar en vivo en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer una presentación formal. Él es licenciado en kinesiología, es kinesiólogo de las divisiones juveniles del Club Atlético Lanús y actualmente está finalizando una maestría en educación. Te damos la bienvenida, Fernando, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo Muy bien? bien, por suerte. Estamos acá, sos el primer invitado, el primero que va a tener el honor de conversar un poco acá con Entre Profes. Vamos a hacer algunas preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes, como para empezar a trabajar desde esto que nosotros siempre tratamos de fomentar, que es el trabajo interdisciplinario, y cómo nosotros nos podemos acomodar o complementar el trabajo de distintos profesionales de la salud, y en este caso lo vamos a hacer con la kinesiología, así que esperamos que te sientas cómodo y que se te pase de forma amena todo el tiempo de entrevista. Bueno, muchas gracias Rodrigo. Ya de por sí, gracias por la invitación. Para mí, vos sabés que estas cosas son productivas en general y suman, como decimos siempre, el trabajo interdisciplinario, que se conozca lo que hace el otro, es importante. Sí, nosotros justamente en la semana estuvimos hablando de lo que es el intrusismo profesional, y muchas veces nosotros nos podemos quejar de gente, como pasa en el ámbito de la preparación física o del entrenamiento, de gente que no tiene la titulación necesaria para trabajar, pero muchas veces se produce intrusismo dentro de distintas ramas, habiendo un título habilitante, como es el caso de distintos profesionales pisando o metiéndose justo en disciplinas que tendrían que trabajar a la par, pero no tendrían que tener una palabra determinante. Entonces, en este caso, nos parecía muy interesante empezar a conversar sobre esto con vos en este caso. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es, ¿por qué decidiste o qué fue lo que te llamó la atención para empezar a estudiar kinesiología, decidirte por esa carrera? Bien, bueno, esto ya fue hace unos cuantos años atrás. Eh, A ver, creo que cuando uno hace la elección de qué estudiar, pone varias cosas en la balanza. Yo en ese momento, en mi adolescencia, en mi infancia, siempre practiqué mucho deporte, hice deporte recreativo y también competitivo. Eh, Eso también me llevó a padecer algunas lesiones, algunas atleopatías típicas del adolescente. Ahí es donde podemos, y después de ya haberme recibido y empezar y pensar en cómo era mi entrenamiento, cómo eran mis hábitos en esos momentos, uno se empieza a dar cuenta que hacía muchas cosas mal. Y al mismo tiempo se empieza a dar cuenta que muchas veces en el deporte amateur, sobre todo, uno como deportista no está rodeado de gente idónea, capacitada, eh, y eso también a veces no solo que te puede llevar a la lesión o acercarte a sufrir una patología, sino que a veces también falta esa cuestión de contención cuando uno ya la sufre o la padece para volver mejor de lo que estaba, y seguir apostando a la práctica deportiva, no frustrarse. Bueno, eso me hizo llevar a conocer un poco la kinesiología, diferentes profesionales que en ese momento me trataron, me abordaron terapéuticamente,
Y bueno, seguramente lo habrán hecho de manera correcta porque despertaron algo en mí que me hizo apostar a esta profesión, ¿no? ¿Te imaginaste siempre trabajando en deporte o en un principio te enfocaste hacia la salud? ¿Cómo fue el recorrido que fuiste atravesando y cómo es tu trabajo actual? Sabemos que trabajás en divisiones juveniles en Lanús, pero contanos un poquito más de tu trabajo diario. Bueno, en sí el tema de la kinesiología es muy amplia y hay especialidades como pasa en la medicina, ¿no? Hay kinesiólogos que se dedican, como vos lo decís, al área del deporte, pero también hay kinesiólogos que se dedican al área de la neurología. Hoy con toda esta cuestión del COVID se empezó a hablar también un poco más de la kinesiología en el ámbito de la terapia intensiva, cuando hace 7 meses atrás, en líneas generales, la población no conocía el rol del kinesiólogo dentro de una terapia intensiva, ¿no? Y hoy quizás eso se conoce un poco más. En mi caso, la verdad que siempre me gustó esta área de la traumatología y del deporte, y la verdad que fue una especialidad que no cambié, ¿no? Una vez egresado, incluso aposté a hacer una especialización en kinesiología del deporte en la Universidad de Buenos Aires. Eh, la verdad que siempre aposté a formarme en esa área, pero la verdad que tengo colegas que ingresaron con la cabeza de hecho, muchos profesores de educación física que trabajaban en el deporte y que entraron a estudiar la carrera con la cabeza de, bueno, ser un kinesiólogo del deporte, y hoy los ves trabajando en psicomotricidad, con niños, con diferentes patologías congénitas, neurológicas, otros trabajando en terapia intensiva. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, que me apasiona esta rama, esta área, y bueno, no la cambié, pero bueno, sí pasó en muchos otros colegas, ¿no? Sí, pasa como en toda disciplina, me ha pasado a mí también, entrar a la carrera con un objetivo y ver que vas descubriendo cosas que quizás no las tenías en cuenta, ni siquiera las pensabas y terminan marcando fuerte tu rumbo en lo que es la parte profesional. Y ahora metiéndonos un poco más en la parte de deporte, que es en lo que te especializás vos, ¿cuál sentís que es el rol del kinesiólogo en el deporte? ¿Y cuál sentís que es el rol del kinesiólogo en el fútbol específicamente? Vamos a hablar de las dos cosas. Primero, en general, cómo sentís vos que debe trabajar un kinesiólogo, qué rol debe ocupar y cómo tendría que trabajar específicamente en fútbol. Bueno, en sí por la formación de base que tiene el kinesiólogo, digamos, me refiero a formado en la Facultad de Medicina, ¿no? En las carreras de salud. Lo que obviamente no se puede dejar de lado es la tarea asistencial, ¿no? El kinesiólogo en sí, en conjunto con el médico, están eh, abocados y enfocados en la terapéutica, ¿no? Una vez que el deportista se lesiona, eh, y es diagnosticado por el médico, bueno, se inicia todo ese proceso de rehabilitación que es llevado a cabo, en este caso por el kinesiólogo. Ahí ya, bueno, hay todo un mundo en ese proceso de rehabilitación del deportista porque es muy amplio. Hay trabajo en camilla, hay trabajo en gimnasio y hay trabajo en campo. Eh, entonces, bueno, esto le da mucha variabilidad a ese trabajo kinésico. Eh, Siempre digo lo mismo, dentro de una especialidad, ¿no? Dentro de la especialidad de la kinesiología del deporte, vos vas a encontrar kinesiólogos que su fuerte es la terapia manual y el trabajo en la camilla, y otros quizás su fuerte es el trabajo físico en el gimnasio, el trabajo de fuerza con el deportista lesionado o el trabajo de campo. Entonces, a eso me refiero con la amplitud que tiene el trabajo, y es muy difícil poder estar a la altura cumpliendo todas esas áreas Claro. con la misma, digamos, intensidad, se podría decir, intelectual, ¿no? O sea, estar actualizado en todo ese tipo de abordaje, ¿no? Porque, repito, es un mundo, la terapia manual. Hoy en el deporte cada vez ves más kinesiólogos
que se dedican a la osteopatía o a la quiropraxia y abordan al deportista desde esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, siempre digo lo mismo, uno tiene que hacer elección en estas cuestiones, ¿no? Si uno se recibe y de repente se pone a hacer un posgrado en osteopatía, y lo más probable es que eso te lleve a meterte en un mundo y una rama que te haga dejar un poco de lado quizás toda la cuestión de trabajo físico de campo, porque vos lo sabés, Rodri, la literatura que hay, la extensa Es literatura, eterna. es eterna. Entonces, bueno, uno lo que tiene que tratar es de tener un equilibrio y en el deporte tener muy buen conocimiento de todos esos campos, ¿no? Para llegar a buen puerto. Esa es la cuestión terapéutica. Y por otro lado, bueno, creo que es la parte que más me gusta a mí, es la parte preventiva. A eso quería ir. Que lamentablemente muchas veces se deja de lado, y acá, bueno, por cuestiones de recurso humano, eh, de repente estás muy abocado a la patología, a la lesión, el deportista se lesiona, tenés que ir ahí, y dejás de lado un poco la parte preventiva y profiláctica, que es algo hermoso, y bueno, que nunca habría que descuidar. Lo bueno es que eso tiene una mirada más multidisciplinaria, interdisciplinaria, y ahí, bueno, se puede hacer un trabajo en conjunto con el preparador físico, o sea, se debe hacer un trabajo en conjunto con el preparador físico para que muchas veces quizás se hacen las evaluaciones iniciales y demás, y una vez que ya hay un protocolo de trabajo armado, ya bueno, se lleva a cabo en conjunto con el preparador físico y ya se deja un poco más en manos de él esa cuestión de seguimiento, ¿no? Justo te quería preguntar eso. Vos, a ver, yo tengo mi opinión formada desde el lado de la preparación física. Vos desde el lado de la kinesiología, cómo crees que podría mejorar un profe para trabajar a la par del kinesiólogo? No al revés, no cómo se tendría que acomodar el kinesiólogo al trabajo del profe, sino al contrario, decir, bueno, yo como preparador físico, ¿qué podría hacer para facilitarte o mejorarte el trabajo a vos? Porque si yo te mejoro el trabajo a vos, vos vas a mejorar tu trabajo y va a mejorar el abordaje que hagamos del deportista individual que tengamos, de los deportistas o del grupo de entrenamiento que estemos compartiendo. Bien, mira, nosotros ambos trabajamos en fútbol, sabemos cómo es un poco el medio, y yo creo que cada uno tiene que tener claro su lugar. Yo como kinesiólogo sé muy bien que el preparador físico en sí y el técnico, a ver, podemos decir como que son los que comandan el barco, ¿no? El técnico como cabeza de grupo, pero el profe en sí es el que está en todos los detalles y es el que en líneas generales, digamos, tiene muy buen diálogo con el grupo, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que tener llegada y diálogo al cuerpo médico. El profe en sí es como que es el nexo en líneas generales, ¿no? Entre Claro. todos los integrantes del equipo. Con el kinesiólogo, ¿qué comparte el profe? Porque el profe comparte algo con cada uno de esos integrantes, ¿no? Con el kinesiólogo, ¿qué es lo que comparte? Bueno, la parte física. La kinesiología en sí, ¿qué quiere decir? Ciencia del movimiento. Eh, por eso a mí me gusta tanto la biomecánica, estudio tanto la biomecánica, porque obviamente la mecánica es la rama la mecánica como rama de la física que estudia el movimiento. Bueno, ahí tenés toda una relación con la kinesiología y la preparación física. Entonces, eso es lo que compartimos los kinesiólogos y los profes. Ahí vos lo que tenés son campos de acción que están muy bien delimitados, ¿no? El profe con el sano, el kinesiólogo con el lesionado, pero obviamente esos campos de acción que están bien delimitados después van a tener lugares donde se rozan y se tocan. El claro ejemplo, ¿cuál es el trabajo de campo? Con un deportista que sufrió un desgarro, por ejemplo. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo de campo de rehabilitación? El kinesiólogo. Ahora, después vas a tener etapas finales de ese proceso donde ya vos cambiás un poco tus objetivos y no son tan terapéuticos, sino ya son objetivos de puesta a punto de ese deportista. Claro. Y ahí es donde sin duda el kinesiólogo tiene que tener su lado y su parte de humildad y de trabajo justamente en conjunto con el profe
y poner un poco esos objetivos en conjunto para esa etapa final de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí es donde tiene que haber diálogo, donde tiene que haber una buena relación y una buena conversación entre ambos, ¿no? Bien, yo ahí te doy el aporte de lo que decías vos. Hago hincapié en la parte que vos me decías, como que el profe trabaja más con el deportista sano y el kine trabaja más con el deportista lesionado. Yo tengo otro punto de vista en ese aspecto que a mí me gusta, por ejemplo, creo que es productivo el kinesiólogo trabajando con el deportista sano. ¿Por qué? Porque si el profe tiene, como decís vos, también la humildad de darle ese espacio de que el diseño o un gran aporte del entrenamiento preventivo, del trabajo preventivo que se va a hacer, venga desde el lado de la kinesiología, nos va a poder anticipar un montón de situaciones que podrían tener un desencadenante malo, como es una lesión, que sabemos que un deportista lesionado es un deportista que no está siendo funcional a lo que está buscando en sí, porque el Obvio, obvio. deportista lo que quiere es estar entrenando y estar adentro de la cancha. Entonces, el deportista no sabe o no valora el trabajo preventivo hasta el momento en el que está lesionado. Entonces, a mí me parece bueno que los primeros 15, 20 minutos de por lo menos 2 veces por semana, el profe los comparta con el kinesiólogo, dándole el espacio también para que pueda proponer trabajos, que los pueda explicar, que tenga el consultorio disponible como para que algunos deportistas vayan y hagan sus trabajos de movilidad, sus trabajos posturales, sus correcciones, como para decir, bueno, trabajamos también con los sanos y no permitimos que se lesionen. No valorar el trabajo del kinesiólogo desde el lado de la preparación física en el momento de jugador lesionado me lo recuperó rápido, sino decir, no lo preciso adentro del consultorio porque hace que la mayoría, hay lesiones que son inevitables, pero la mayoría de las lesiones hacen que no ocurran. Entonces, ahí me parece que también sería una muy buena conexión entre el kine y el profe. No, está perfecto, Rodri. Yo quizás me expresé mal en esa parte de, a ver, digo como que cuando el deportista está sano es como que esa decisión un poco y esa invitación la tiene que hacer también el Por profe, eso, a eso me claro, refiero, pero por después eso, sin dudas la parte preventiva es esa justamente. por eso Ahí yo te hablamos preguntaba del decir, diario. bueno, porque haciendo un poco de autocrítica, el profe muchas veces no le da el lugar que merece y que necesita el kine y que yo por conocerte, por saber cómo trabajás, que opinamos igual. Por eso quería Ese, no, obvio. remarcar ese punto de vista y que salga la posibilidad de decir, bueno, como decís vos, el kine se baja un poco del caballo y cede con humildad a, bueno, este jugador ya está rehabilitado y está para empezar a entrenar y que el profe también lo tendría que poder hacer porque es un trabajo productivo para los dos. A mí me Obvio, sirve obvio. que el Kine me mantenga a los 30, 28 jugadores del plantel todo el tiempo entrenando conmigo. Entonces es un poco decir, bueno, podemos trabajar los dos en conjunto y el trabajo, el resultado va a ser mucho más productivo que la visión histórica o la visión que se tiene generalmente del trabajo de los dos. Como decíamos recién, uno más se aboca al sano, otro más se aboca al lesionado, y si no, podemos trabajar los dos, con los dos, respetando el lugar de cada uno, tanto en deporte como también se podría hacer en salud. Eso es tema para, Sí, para, obvio. para, para otra charla. En este caso nosotros hablamos de lo que es en deporte. Pero te quería No, hacer otra pregunta. Sí, una última cosita para cerrar esto, Rodri. Encima, el tema es cuándo definís cuándo un deportista está totalmente sano, ¿no? Porque claro. quizás el deportista está asintomático, pero funcionalmente tiene alguna alteración que hay que tratar. Primero, detectar y después tratar. Entonces ahí es donde también se puede hacer un abordaje muy interesante. Claro, a ver, el deportista que tiene algún vicio en una postura, alguna mala postura, una mala pisada, es mandárselo al profe a que cargue un patrón de movimiento incorrecto que va a terminar en lesión. Es lo mismo que hacer una casa con los cimientos torcidos. Claro, sí. Entonces, por más que te mates enderezándola, es muy difícil que salga bien. Y en base a lo que veníamos hablando recién, una pregunta distinta es, ¿qué le aconsejarías vos a un profe que tiene que afrontar todo el trabajo solo, porque no tiene la posibilidad, el club o donde trabaja,
de trabajar a la par con un kinesiólogo o no tiene acceso a un kinesiólogo para poder derivar, que sería lo ideal en ese caso. Bien, a ver, yo creo que lo primero cuando un deportista se lesiona es hacer un buen diagnóstico. Ahí nos pasa mismo a nosotros, cuando también tenés un kinesiólogo en el plantel, nosotros necesitamos un buen diagnóstico. A ver, cuando nosotros hablamos de un desgarro muscular y empezás a ver la clasificación de los desgarros musculares, tenés mucha variante y cada una de esas variantes tiene un abordaje terapéutico distinto, tiene tiempos terapéuticos diferentes, un pronóstico de esa lesión distinta. Entonces, yo creo que lo primero es tener un diagnóstico claro, ¿no? Que a veces pasa esto de que, sobre todo en el deporte amateur, una lesión muscular y vamos a esperar 3 días a ver qué pasa, sabes que me está doliendo menos y en líneas generales las patologías musculares a medida que van pasando los días y con el reposo la sintomatología va disminuyendo. Pero eso puede pasar en una distensión, en un desgarro o mismo también en una contractura. Cuando se deja la duda, o cuando está la duda y no está el diagnóstico claro, se saltean etapas, y bueno, eso justamente termina en la recurrencia del deportista y ese deportista que no termina de recuperarse nunca. Entonces, creo que lo primero es tener claro un diagnóstico. Y bueno, desde ahí en más, bueno, hacer una progresión, tratar de ir llevando al deportista sin dolor, con diferentes ejercicios, con con trabajo de campo progresivo. eh, pero bueno, es difícil cuando no tenés de entrada el diagnóstico claro para poder hacerlo, ¿no? Ir Claro. llevándolo solamente con la sintomatología es muy difícil. Ese es, creo, el mejor consejo. Al menos tener el diagnóstico y desde ahí, bueno, empezar con una progresión, a cumplir los tiempos con cierto trabajo físico, ¿no? Sí, que a veces uno quizás parado desde el desconocimiento, a veces termina siendo lo más difícil de hacer un buen diagnóstico. Por eso es la importancia de trabajar con un profesional capacitado al lado. No siempre existe esa posibilidad. Tener esa posibilidad te brinda la flexibilidad de decir, bueno, quizás es una lesión muscular en el tren inferior. Entonces nosotros nos podemos manejar con distintos tipos de entrenamientos o movimientos que hacen que el deportista no esté parado, como muchas veces se cree con un reposo total, que es lo beneficioso, sino poder seguir beneficiando o mejorando la recuperación, manteniendo al deportista activo, ya sea físicamente y psicológicamente. Sabemos que un deportista que no frena o no para el entrenamiento se recupera más rápido, lo tenés más rápido dentro de la cancha. Entonces, muchas veces ese es el error en el que se incurre por tener miedo o por tener el desconocimiento de hacer de hacer un buen diagnóstico para saber, bueno, a partir de ahí cómo seguiríamos. Sí, y una cosa para aclarar digamos, completando un poco lo que vos decís, Rodri, o agregando algo más, es esto de entender qué es el reposo en el deportista, ¿no? El reposo en el deportista no es tirarse en la cama a mirar la televisión, sino es un reposo resguardando la región de la lesión, ¿no? Pero un deportista que sufre un esguince de tobillo va al gimnasio y hace press de banca y hace trabajo de tren superior y trabajo de zona media. Entonces, bueno, eso también es importante de resaltar y bueno, esto es algo que tiene que tener en cuenta también el profe, que no tenga un cuerpo médico al lado, ¿no? Pero por eso hablamos siempre de cómo facilita uno el trabajo del otro y entre los dos mejoran la actividad del deportista. Sin Una duda, la idea última es pregunta, esa, sí, complementar. te voy a hacer una última pregunta que no es muy relacionada con el deporte, pero ¿qué consejo te darías a vos en primer año de la carrera? En el primer año de la carrera de En el, pri- kinesiología, en el primer año de la carrera de kinesiología, yo ¿qué me consejo te darías? aconsejaría a mí mismo empezar desde el primer año a devorarte todos los libros de esas materias base, fisiología, anatomía, bioquímica, biofísica.
bueno, a veces cambian un poco los planes de estudio, ¿no? Pero esas eran las materias que tenía yo en primer año y en general son las materias básicas que, bueno, después a vos te dan pie a poder seguir avanzando en el resto de las materias y en el resto de tu profesión también, porque uno no deja de aprender nunca anatomía y fisiología del deporte. Después esa fisiología uno la va llevando a su especialidad, la biomecánica. Son esas materias básicas que uno las debe y las necesita estudiar en profundidad, con sentido crítico, que después en algún momento las vuelve a retomar, pero bueno, tener una buena base de eso es importantísimo. Perfecto. Bien, para ir cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir, ver de tu trabajo? Bien, por las redes sociales y demás, ¿decís, Rodri? Sí, sí, que la gente te pueda encontrar. Bueno, por Facebook, Fer Dabundo, por Instagram igual, Fer Dabundo, esas son las redes que más utilizo. Después, bueno, tengo obviamente el Instagram y el Facebook del consultorio, que es técnicas especializadas en kinesiología. Así que bueno, ahí yo voy subiendo algunas cosas también relacionadas a la kinesiología, así que por ahí me pueden encontrar. Bien, esta fue una de las primeras charlas que vamos a tener. Te vamos a seguir invitando. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? ¿Bien? No, bárbaro. A mí la verdad me encantan. Estos temas yo creo que son para, como decimos, para construir, está buenísimo, para sacar, para despejar mitos, para concluir en cosas que lleven a cuestiones productivas en este trabajo interdisciplinario, me parece que está bárbaro. Perfecto. Aprovechamos también la ocasión para invitar a la gente al curso de prevención de lesiones en fútbol que dicta Fernando en la plataforma de Academia de Profesionales para todos aquellos que quieran investigar, que lo quieran conocer. Van a poder ingresar al sitio www.academiaprofesionales.com, donde van a poder encontrar todos los temas que se van a desarrollar, y también si le quieren o le desean hacer alguna consulta a Fernando, estamos acá a su disposición para hacérsela llegar. Así que, Fer, muchas gracias por participar. Dale, Esperamos Rodri, tenerte perfecto. pronto acá. Dale, Eh, buenísimo. Así que bueno, hasta acá llegamos con este episodio. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb, donde vamos a seguir publicitando y publicando información relacionada a nuestra disciplina. Los recomendamos que visiten nuestras redes sociales, nuestra fanpage, nuestro Instagram, nuestro grupo de estudio, nuestro canal de YouTube, donde en todos nos van a poder encontrar como Entre Profes. Y si sienten que este mensaje aporta y que suma a nuestra profesión, los invitamos a que se suscriban en Spotify, en Google Podcast, o que se suscriban y nos reseñen en Apple Podcast y nos ayuden a difundirlo. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.